Buenos días a todos, soy Prueba de Magnesio y bienvenidos al primer vídeo de propiedades coligativas. Acordaos que en la descripción os dejaré todos los links de los vídeos del tema para que podáis ver el hilo. Y si os gusta el contenido del canal, no olvidéis de suscribiros y darle a la campanita para recibir notificación cuando se publique un nuevo vídeo. ¡Vamos con la intro! Bien. En este primer vídeo de propiedades coligativas vamos a hacer dos cosas. Primero, explicar brevemente qué son las propiedades coligativas, por qué se producen y segundo, explicar la primera propiedad coligativa que es el aumento ebullioscópico, ¿vale? Vamos a ver, primero, las propiedades coligativas, ¿de acuerdo? Son aquellas que se producen cuando nosotros comparamos las propiedades físicas del disolvente, ¿vale? En comparación con una disolución, por ejemplo, con cloruro de sodio, ¿vale? O sea, nosotros estamos comparando el agua pura con el agua con sal, ¿vale? Entonces, esta sal de aquí, ¿cómo afecta al disolvente? ¿Vale? ¿Cómo afecta al agua? ¿Vale? La primera de las propiedades coligativas es el aumento ebullioscópico. Entonces, básicamente lo que sucede es que, acordaos que, como vimos ya en el tema de disoluciones, que nosotros tenemos que las sales se disocian en agua, ¿de acuerdo? Y nosotros formamos una disolución, ¿vale? Acordaos que además tenemos lo de las esferas de solvatación, ¿vale? Que es esto de aquí, ¿vale? Que era que las moléculas de agua rodeaban los diferentes iones, ¿vale? En función de la polaridad del disolvente, ¿vale? Entonces, estos iones de aquí, ¿vale? Que en este caso, este es el negativo del cloruro, este es el positivo del sodio, tienen una interacción con el agua, ¿vale? Fijaos que las moléculas de agua, en vez de moverse libremente, se enganchan unas cuantas a los respectivos iones. Esto tiene cierto efecto, ¿vale? Entonces, lo importante es que cuando hay una disolución, se observa que la disolución es más estable que el disolvente puro, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que la presencia de cloruro de sodio o de cualquier soluto, lo que hará será favorecer la fase líquida del disolvente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, el aumento ebullioscópico, ¿qué será? Será que una disolución tendrá, como favorecerá la fase líquida, significa que le costará más pasar a la fase vapor, porque está estabilizando la fase líquida. Eso significa que la temperatura de ebullición aumentará con respecto al disolvente puro. O sea que si la temperatura de ebullición del agua son de 100 grados, con agua con sal quizás son de 101 o 102 grados. ¿Vale? De hecho, por eso se explica que cuando se pone agua a hervir, ¿vale? En cocina, primero se pone a hervir el agua y luego le echas la sal y el aceite, ¿vale? O lo que necesites echarle. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque hervirá antes. Lo que te interesa es llevar ese agua a ebullición. Entonces, el agua pura hervirá a 100 grados, en cambio el agua con sal y aceite igual hierve a 102 grados, ¿vale? ¿Por qué? Por el aumento ebullioscópico, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaoslo como esto. Nosotros tenemos que las moléculas de agua se quedan, algunas de ellas adheridas a el soluto, ¿vale? A los iones del soluto, con lo cual nosotros cuando le demos calor, estas moléculas de agua, como están más enganchadas al soluto de lo que deberían estar, cuesta más que se liberen. O sea, esta molécula, para que pase a fase gas y pase por allí libre, va a costar más. Vas a necesitar aplicar más calor para que esta molécula abandone esta posición, que no si la comparas con una molécula de agua que está en el disolvente normal y corriente, ¿vale? Esta de aquí, esta molécula le costará más salir, pasar a fase gas,
que no esta de aquí, que está rodeada de otras moléculas de agua, ¿vale? Ese es el concepto del aumento ebullioscópico, ¿vale? Tenemos que la temperatura de ebullición aumenta cuando se trata de una disolución. Entonces, ahora, ¿cómo calcularlo? Para eso he preparado aquí un ejemplo práctico. Nosotros tenemos una disolución de cloruro de sodio 0,1 molal, ¿vale? Y nos preguntan la temperatura de ebullición, ¿vale? Entonces, fijaos, nos dan lo que se llama la constante ebullioscópica, que son 0,512 grados centígrados partido por molal, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Que lógicamente, cuanto más concentrada esté una disolución, más va a aumentar la temperatura de ebullición, ¿vale? Si tenemos que echamos, nada, una pizquita de sal a un litro de agua, pues apenas se va a notar el cambio. En cambio, si echamos un par de cucharadas, lógicamente ese efecto se va a ver potenciado, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? La fórmula del aumento ebullioscópico es aumento de temperatura de ebullición, es la molaridad de la disolución por la constante ebullioscópica, ¿vale? Entonces, fijaos, se trabaja aquí con molalidad y no con molaridad, ¿vale? Acordaos, molaridad, la M mayúscula, es moles partido por litro. La molaridad, M minúscula, es moles de soluto partido por kilo de disolvente. ¿Por qué con molaridad y no molaridad? Porque la molaridad se suele utilizar cuando hay cambios de temperatura, como es el aumento ebullioscópico, ¿vale? Acordaos que cuando hay cambios de temperatura, como la densidad del agua cambia, nosotros tenemos que la molaridad puede cambiar en función de la temperatura. En cambio, la molaridad, como es moles de soluto y kilos de disolvente, estos dos valores no van a cambiar en ningún momento por la temperatura, con lo cual la molaridad se mantendrá constante tanto si trabajamos a 0, 1 grados, como si trabajamos a 100, ¿vale? Bien, entonces, aumento de temperatura ebullioscópica, molaridad por constante ebullioscópica, ¿vale? Parece ser tan sencillo como sustituir. Sí y no. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tengamos una sal, ¿vale? Acordaos de la reacción de solvatación. Realmente lo que tenemos en disolución es, por un lado, iones sodio y por otro, iones cloruro, ¿vale? Mezclados en la disolución, pero los tenemos por separado. Entonces, en esa disolución, cloruro de sodio 1 molal, en realidad lo que tenemos es sodio 1 molal y cloruro 1 molal, con lo cual la molaridad total de la disolución es 2 molal, ¿vale? Entonces, esto, si fuera, por ejemplo, moléculas orgánicas como alcohol disuelto en agua, pues no afectaría, ¿vale? Porque no hace una reacción de solvatación. Pero siempre que tengamos sales, ¿vale? Sí que va a afectar. Tendremos que aplicar la estequiometría de la solvatación, ¿vale? Con lo cual, este aumento de temperatura de ebullición será la molaridad, que es 2, por constante ebullioscópica 0,512, ¿vale? Y esto daría 1,024 grados centígrados. O sea, una disolución de cloruro de sodio 0,1 molal tendría una temperatura de ebullición de una variación de temperatura de ebullición de 1,024, con lo cual la temperatura de ebullición sería la temperatura de ebullición del agua más el incremento de temperatura de ebullición. Y esto daría 101,024 grados centígrados, ¿vale? Esta disolución de aquí de cloruro de sodio 1 molal tendría una temperatura de ebullición de 101,024 grados centígrados, en vez de tener los 100 grados centígrados normales del agua pura, ¿vale? Entonces, otro pequeño detalle importante. Fijaos que la temperatura la estamos tratando en grados centígrados, cuando teóricamente la temperatura en ciencias siempre se expresa en Kelvin, nunca en grados centígrados, ¿vale? Entonces, ¿esto significa que lo que se ha hecho aquí está mal? No, porque hay un pequeño matiz, ¿vale? Cuando nosotros hablemos de temperatura, grados centígrados y Kelvin son muy distintos.
25 grados centígrados no son 25 Kelvin. Pero cuando hablamos de grados de diferencia de temperatura, de aumento de temperatura, grados centígrados y Kelvin sí que son lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaos que por cada grado centígrado que subimos, también subimos un Kelvin, ¿vale? Entonces nosotros, si esto lo pasáramos, por ejemplo, comparamos las temperaturas, ¿vale? En la ebullición del agua, en 100 grados centígrados, la ebullición de la disolución, ¿vale? Esto en grados centígrados, la diferencia de más 1,024 que acabamos de calcular, ¿vale? Si esto lo pasamos todo a Kelvin, esto es 373, ¿vale? Y esto de aquí, 374,024, ¿vale? Kelvin. Fijaos que es en ambos casos, ambas temperaturas para pasar a Kelvin, sumar 273. Con lo cual, fijaos que la diferencia de temperatura es de 1,024, tanto en grados centígrados como en Kelvin, ¿vale? Por eso, cuando hagamos temperatura a secas, por ejemplo en la ley de gases ideales, grados centígrados y Kelvin no es lo mismo, ¿vale? Con lo cual hay que poner siempre Kelvin. En cambio, cuando hablemos de variación de temperatura, aquí sí que grados centígrados y Kelvin son lo mismo, ¿de acuerdo? Vale, pues bien, con esto acabamos el aumento ebullioscópico, ¿vale? Acordaos, las propiedades coligativas consisten en que la disolución es más estable que el disolvente, con lo cual se favorecerá siempre la fase líquida. Y uno de los casos, el primero de todos, es el aumento ebullioscópico. Hace que la temperatura de ebullición aumente de forma que tengamos la fase líquida durante un rango de temperatura más grande. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así, suscríbete y dadme un like. Muchas gracias.